Bienvenidos. Esta es la segunda parte de procesos con aire húmedo. Aquí vamos a tratar los temas entropía, compresión, secado, torres de enfriamiento y exergía. Cuando hablamos de entropía de aire húmedo tenemos que diferenciar a la entropía del aire y la entropía del vapor. La entropía del aire húmedo va a ser la entropía del aire más omega por la entropía del vapor. La entropía del aire la voy a calcular a partir de la temperatura en que se encuentra y su presión parcial de aire. La entropía del vapor a la temperatura que se encuentra y su presión parcial de vapor. Por supuesto, esto lo haré con respecto a una condición de referencia. La condición de referencia, donde la entropía vale 0, corresponde a la temperatura de referencia 0 grados Celsius y la presión de referencia de la mezcla de 100 kilopascales o una atmósfera, como se quiera elegir. Por lo tanto, la entropía de una mezcla que se encuentra a una temperatura y una presión es la entropía del aire, que se calcula como Cp del aire, logaritmo de T sobre temperatura de referencia, menos el R particular del aire, logaritmo de la presión parcial del aire sobre la presión parcial de referencia, más omega y la entropía del vapor, que se va a calcular como R0 sobre temperatura de referencia más Cp de vapor logaritmo de T sobre temperatura de referencia menos R particular de vapor logaritmo de presión de vapor sobre presión vapor de referencia. Ustedes cuando utilizan esta ecuación, el R0, recuerden que era el calor latente de vaporización del agua a 0 grados Celsius. Entonces, ¿de dónde viene la fórmula de la entropía del vapor? Y considerando que nuestra referencia es que la entropía de líquido saturado sea a 0 grados Celsius, X igual a 0, corresponde a entropía 0. A partir de ahí necesitamos conocer la entropía de un estado que se encuentra en condición de vapor saturado o vapor sobrecalentado, o sea, en esta zona, hasta llegar a la saturación, y de esta manera me voy a llegar a ese punto. Si parto de este punto y llego aquí, necesito la entropía de vaporización. Entonces va a ser R0 sobre la temperatura de referencia, que es 0 grados. Esto obviamente lo voy a tener que expresar en kelvins. Luego voy a pasar a este punto que tiene se encuentra en la misma temperatura que el punto que necesito calcular, que esta sección va a aumentar su entropía porque voy a llegar a este punto, Cp logaritmo de T sobre T de referencia, y luego debo reducir la entropía por el cambio de presión, menos R particular logaritmo de P sobre presión de vapor de referencia. ¿Qué pasa cuando comprimo aire húmedo? Bueno, un compresor realmente no trabaja con aire seco, trabaja con aire atmosférico. El aire atmosférico contiene humedad. Entonces, si uno analizara un TS del estado que se encuentra el agua en el aire atmosférico, suponiendo una condición extrema, que se encuentre totalmente saturado el aire atmosférico en este punto 1, en esta situación lo que nosotros vemos, si el compresor fuese adiabático y reversible, que encontraríamos el punto 2' y en esa situación 2', al contrario, me estoy alejando de la condensación. Y si el compresor es irreversible, voy a llegar al punto 2 y justamente más sobrecalentado es el estado del vapor. Por consiguiente, no hay manera que el agua que atraviesa, que pasa a través junto con el aire en un compresor, condense de ninguna forma. Si se produce la condensación, se produce en un paso después, que es justamente cuando se enfría el aire comprimido. Pero en la situación de compresión no hay ninguna condensación, que sería fatal para el compresor. Entonces, si yo planteo el primer principio de la termodinámica pensando que tengo una compresión adiabática, el trabajo de compresor es el caudal másico del aire seco, H1 menos H2. Por supuesto, el resultado de esta ecuación tiene que ser negativo porque es un trabajo requerido. Si yo escribo cómo calculo la entalpía en el estado 1 del aire húmedo y la entalpía del estado 2 del aire húmedo y sé que el omega se va a mantener constante porque no hay forma de que condense, bueno, si hago esa ecuación lo que voy a resolver
es que el trabajo del compresor no es nada más y nada menos que caudal másico Cp del aire más omega Cp del vapor y las diferencias de temperatura. Por consiguiente, este Cp del aire más omega Cp del vapor se llamaba Cp de la mezcla y es una forma muy práctica de calcular el trabajo del compresor sin hacer demasiadas cuentas. Por otro lado, si uno quiere necesita calcular la presión en el estado 2, puede utilizar esta ecuación si consideramos que el compresor es reversible. Por ejemplo, si necesitamos el trabajo reversible, porque todas las ecuaciones que habíamos visto antes para el tratamiento en un compresor siguen valiendo igual. Así que si es así, uno podría utilizar la presión de vapor en 1 sobre la presión de vapor en 2 y esta K sería la K del vapor, que se trata de agua, ¿no es así? Y tienen una tabla donde está la K para el agua, así que la pueden buscar desde ahí. Si uno utiliza la presión parcial del aire en 1 sobre la presión parcial del aire 2, esta K va a ser la K del aire, Cp sobre Cv del aire. Y si uno utiliza la presión total 1 sobre la presión total 2, la constante K va a ser Cp sobre Cv, va a ser esta relación de Cp de la mezcla, Cp del aire más omega Cp del vapor, o Cv de la mezcla, Cv del aire más omega Cv del vapor. Son diferentes ecuaciones que dan finalmente el mismo resultado, que los saltos de presiones son exactamente iguales para el aire, para el vapor y de forma total. Bueno, entonces esto es una frase para recordar. Cuando omega es constante, si disminuís los cálculos y aplicás estas ecuaciones. Entonces, si omega es constante, no hacer por separado H1 y H2, sino sencillamente hacer delta H, Cp de la mezcla T2 menos T1, y delta S va a ser también mucho más fácil porque lo voy a tener que calcular la entropía del aire y la entropía del vapor entre dos estados nada más. Por supuesto, se van a ir el R0 de referencia y la cuenta va a ser muchísimo más fácil. ¿Qué son las torres de enfriamiento? Las torres de enfriamiento utilizan el enfriamiento evaporativo y para plantas que desechan gran cantidad de energía hacia el ambiente. Es una manera de recuperar una parte de esa energía o no tirar tanta agua caliente al ambiente, también es una alternativa muy interesante y necesitan hacer esto los grandes sistemas de acondicionamiento de aire o en las plantas de generación de energía eléctrica. Aquí les dejo un link de una torre de enfriamiento muy bien explicado, si ustedes lo quieren buscar, es muy interesante para ver cómo funcionan este tipo de equipos. Hay torres de enfriamiento que son de tiro natural y otras que son de tiro inducido. A las cuestiones técnicas no me voy a dedicar, pero sí la de tiro inducido tiene un ventilador y las de tiro natural no necesitan un ventilador. Ustedes lo que están viendo es que agua caliente en forma de boquillas va a caer y de esta forma el aire que está entrando a través de la torre de enfriamiento va a salir en la salida llevándose parte del agua. De esa manera se satura el aire, este aire es aire atmosférico, se satura y sale 100% saturado y el agua se va a enfriar por el enfriamiento evaporativo y se va a recuperar. Entonces, otra de las funciones dijimos para el acondicionamiento del aire. Aquí tenemos, por ejemplo, un ciclo frigorífico, un esquema sencillo donde tenemos el ciclo, una temperatura de fuente caliente y una temperatura de fuente fría, donde en la temperatura de fuente fría se extrae calor, que sería el ambiente interior de un recinto, más el trabajo del compresor da el calor que se desecha al ambiente exterior. Este calor, si el ambiente interior necesita una extracción bastante grande, es muy importante. Entonces, el acondicionamiento del aire es indispensable la utilización de estas torres de enfriamiento que ustedes podrán ver en la azotea de edificios que tienen el sistema central de acondicionamiento de aire.
Aquí tenemos el sistema central de acondicionamiento del aire y tenemos un ciclo frigorífico que luego lo vamos a explicar en otras clases más adelante. Y este calor que iría directamente al ambiente se aprovecha para calentar agua. Esa agua se recircula por la torre de enfriamiento. Y aquí tenemos las corrientes de aire que se están llevando el agua en forma de vapor. A la salida tenemos el aire 100% saturado de agua. Entonces, ¿cómo hacemos el balance en una torre de enfriamiento? Bueno, entonces tenemos las entradas de aire atmosférico a una temperatura ambiente con un phi que no tiene que ser saturado obviamente para que funcione la torre de enfriamiento. Y por lo tanto necesitamos un caudal volumétrico o un caudal másico que es el que está ingresando de aire en la torre de enfriamiento. El agua caliente, que en este caso se considera una temperatura de 35 grados Celsius, que es bastante, con respecto a la temperatura del ambiente, es bastante más alta, se vaporiza o se libera a través de unas boquillas hacia el aire. El aire lo que hace es llevarse una parte de este líquido, del vapor, y saturarse, y entonces al saturarlo va a enfriar el agua que se está ingresando. Esa agua que ingresa se va condensando y va llegando al fin del equipo y se extrae. Si nosotros queremos el agua caliente ingresan 100 kilogramos, un caudal de 100 kilogramos sobre segundo, va a extraerse la misma cantidad de caudal másico. Por otro lado, si nosotros consideramos que el aire se lleva una cantidad considerable de agua a la salida, porque a la salida el phi es el 100%, necesitamos reponer una cantidad de agua para que los flujos de entrada y los de salida tengan el mismo valor. Esa es el agua de reposición. Entonces necesitamos plantear balances de masa para las dos corrientes, la de aire y la de agua. El balance de masa del aire es bastante sencillo porque el aire que entra por 1 va a salir por 2. Entonces directamente le decimos que es el caudal másico de aire. El caudal másico de agua va a entrar por la corriente de aire 1, caudal másico de aire 1 por omega 1, más el agua que se está incorporando y para que se enfríe, que es el caudal másico 3, más el agua de reposición. Y la salida va a ser el caudal másico 4 y la salida del aire, que es caudal másico 2 por el omega 2. Si habíamos planteado como condición que el agua que tenía que salir más fría tenía que tener la misma caudal másico de la de entrada, esto se puede cancelar, así que directamente la masa de reposición no es nada más y nada menos que el caudal másico, entre paréntesis omega 2 menos omega 1, o sea, la diferencia de omega entre la saturación y la entrada por el caudal másico del aire. Por otro lado, el balance de energía, tenemos que plantear cuáles son las corrientes que están entrando y con su correspondiente energía. El caudal másico del aire por la entalpía del aire en 1, más el caudal másico del agua 3 por la entalpía 3, más el caudal másico del agua de reposición por la entalpía de reposición, más el trabajo de la torre, que si requiere trabajo desde tiro inducido, va a ser igual el caudal másico del aire por la salida H2 más el caudal másico del agua 4 por la entalpía 4. Por supuesto, este tiro inducido, si es tiro natural, este valor se anula, así que no en todas las torres este valor va a existir. Pero bueno, para este ejemplo aparece el trabajo del ventilador. Como detalle, lo que conviene es fijarse que el caudal másico del aire se encuentra tanto en las entradas como en las salidas, así que uno podría trabajar con caudal másico del aire H2 menos H1, como H1 y H2 son las entalpías del aire en diferentes condiciones, se tienen que sacar por separado
Y como esta torre de enfriamiento estaba funcionando a presión atmosférica, o sea que es fácil leerlos en un diagrama de Mollier o en un diagrama ciclométrico. Por otro lado, el caudal másico 3 y el caudal másico 4, que planteamos que eran los mismos, entonces también se podrían escribir caudal másico H4 menos H3 y ahí tener diferencias de entalpía, y como se trata de agua líquida, sencillamente la diferencia de entalpía es C T3 menos T4 o T4 menos T3, como uno lo quiera, de qué lado de ecuación lo quiera dejar. El único que nos queda incompleto o desapareado es el caudal másico de reposición, donde tendríamos que considerar la referencia que utilizamos para el aire húmedo en todos los casos, que fue justamente 0 grados Celsius. Por lo tanto, sencillamente es el calor específico del agua por la temperatura de reposición, que es TR. Esta R se llama, es la temperatura de reposición del agua que estamos incorporando. El segundo principio de la termodinámica también se puede aplicar, por supuesto, a cualquier proceso de aire húmedo. En este caso consideramos que es adiabático, o sea que no tenemos intercambios de calor sobre la temperatura de frontera, y vamos a mirar que todas las corrientes que salen por su entropía menos las corrientes que entran por su entropía. Las corrientes que salen, la corriente del aire en 2 por su entropía 2, sale la corriente de agua 4 por su entropía 4, entra la corriente de aire en 1 por su entropía 1, sale la corriente de agua la corriente de agua en 3 por su entropía 3, y entra la corriente de agua de reposición por su entropía de reposición. Siempre trabajemos con pares. Nos va a quedar el caudal de agua de reposición solo, pero los demás se pueden hacer una diferencia. Por supuesto, S2 y S1 para el caudal másico del aire, estas S2 y S1 se van a tener que calcular por separado con respecto al estado de referencia, porque los omegas son totalmente diferentes en 1 que en 2. En cambio, como el agua está entrando justamente para enfriarse, es agua líquida, C4 y S3 se calculan directamente ese logaritmo de T4 sobre T3. Y el de reposición tengo que tener en cuenta que la temperatura de reposición y la temperatura de referencia. Cuando planteamos exergía para aire húmedo, tenemos que tener en cuenta que vamos a definir el estado muerto, decimos que una corriente de aire húmedo está en el estado muerto cuando se encuentra a T0, a P0 y tiene un Φ0 igual a 1. Quiere decir que está el aire totalmente saturado de agua. Por lo tanto, hallar exergías puntuales para las corrientes de aire húmedo es muy engorroso matemáticamente, porque necesitamos calcular con el Φ0 un omega 0 y las cuentas se hacen muy extensas. Generalmente les recomendamos que utilicen una diferencia de exergías. Si el sistema es abierto, van a ser H2 menos H1 menos T sub 0 S2 menos S1. Y si el sistema es cerrado, va a ser U2 menos U1 más P0 B2 menos B1 menos T sub 0 S2 menos S1. De forma tal que solamente necesitamos la temperatura o la presión de la atmósfera y nada más. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular el rendimiento exergético de un compresor que trabaja con aire atmosférico, como fue el caso que recién les había planteado, nosotros tenemos que decir que justamente el estado muerto es aquel que se encuentra saturado de agua. Pero si planteamos el rendimiento exergético de Gajoli, por ejemplo, que es la exergía producida sobre la exergía consumida, y lo planteamos de esta forma, vamos a ver que la exergía producida es aumentarle la exergía al aire húmedo. Delta H menos T sub 0 delta S por el caudal másico. Y la exergía consumida es el trabajo del compresor. Y si miramos que estas diferencias de exergía es nada más que una diferencia de entalpía y una diferencia de entropía, que son bastante sencillos de calcular. El secado es otra de las operaciones que se realiza con aire húmedo.
Nosotros, por lo que vimos en exergía, si el aire está T0 y P0, pero tiene un phi que es distinto de 0, no está en estado muerto, o sea, tiene capacidad de absorber agua. Si yo caliento el aire húmedo, disminuyo el phi y entonces aumento su capacidad de absorber agua. Una de las aplicaciones del aire húmedo es como agente para producir un secado en material húmedo. Deberá diferenciarse el caso de los materiales en que el agua esté libre o está ligada. Si el agua está libre, esa es la ventaja, no se modifican el calor de vaporización ni la presión de vapor del agua. Aquí tenemos una foto de un túnel de secado de madera, pero podría ser de cualquier otra sustancia, por ejemplo, podría ser de los alimentos. Sin embargo, para los alimentos no toda el agua está libre y requiere un análisis mucho más exhaustivo y más detenido, así que en esa parte lo van a ver en otras asignaturas que tengan en posterior. Una cámara de secado sencillamente es que entra un producto que tiene una humedad, que le podríamos decir que el producto tiene una cantidad de masa seca, más una humedad a una determinada temperatura, y va a salir ese producto por el punto 4 y podríamos pensar que sale totalmente seco o que contiene una humedad muy baja comparada a la humedad que teníamos inicialmente. Para secarse va a tener que incorporarse una corriente de aire que se encuentra a una temperatura 1 con una presión y un phi 1. Y va a salir esa cantidad de caudal másico de aire con una temperatura 2 y un phi que uno quisiera que sea cercano al 100% en lo posible. Y para aumentarle la capacidad de absorber agua del aire se va a calentar. Este proceso de calentamiento y humidificación se puede hacer en forma simultánea o hacer dos equipos por separado, uno que caliente y acondicione el aire y el otro que haga pasar al material que se quiera humidificar. En el material que se quiere humidificar, uno puede expresar la humedad que tiene ese sólido como porcentaje de masa en sólido seco o porcentaje de agua, masa de agua de sólido seco o porcentaje de masa de agua por sólido total. Eso se llama humedad, porcentaje de humedad en base seca o porcentaje de humedad en base húmeda. Sencillamente, haciendo ese cálculo se puede saber exactamente cuánto es el agua que uno desea retirar. Y como dijimos que nosotros vamos a considerar que el agua que se quiere retirar está libre, entonces sencillamente es como si le estuviéramos incorporando el agua al aire como boquillas que se están incorporando ahí adentro. O sea que no hay ninguna diferencia con los procesos que vimos anteriormente de incorporar, de humidificar el aire. Entonces, el caudal másico del aire por omega 1 más la cantidad de agua líquida que se va a retirar del alimento o del sólido a secar es igual a la cantidad de caudal másico del aire por omega 2. Y el balance de energía me dice que la energía que está entrando por 1 del aire por la entalpía 1 más el calor es igual al caudal másico del sólido más por su energía, por su entalpía 3, más el caudal másico del agua que se está incorporando ahí dentro, por la entalpía 3 de entrada, es igual a las salidas, que son el caudal másico del aire por la entalpía 2 y caudal másico del sólido por entalpía 4. Entonces, esta cantidad de agua que se está incorporando dentro del sólido termina estando en el aire a la salida. Una de las formas, como les había contado, de poder realizar la operación de secado es primero acondicionar el aire para aumentar su phi y luego hacer pasar el producto a secar. Aquí tenemos el aire en el estado 1, acondicionamos, calentamos y el calentamiento se hace a omega constante, por supuesto, y luego humidificamos a H constante porque incorporamos la cantidad de agua necesaria para humidificar. Aquí en este caso termino en este punto 3, el aire no salió 100% con una humedad relativa del 100%. Otra posibilidad es que una vez que esté en 3, vuelva a calentarse, como pasa aquí. Si se calienta va a ser omega constante, se haga pasar otra vez el material a secar y
como si se incorporara agua líquida, entonces voy a llegar al punto 6, 5, y en esa condición, en el punto 5, otra vez pasa por otro equipo que lo calienta y luego otra vez el equipo se humidifica. De esta manera puedo ir reciclando el aire húmedo y en vez de hacerlo de un solo paso, lo puedo utilizar varios pasos consecutivos de forma tal de aumentar la capacidad de absorber agua del aire. Muchas gracias y luego me harán las preguntas que necesiten para resolver los problemas.